son del resorte del urólogo. Cerrar la puerta atrás. ¿Escuchan todo bien? ¿Y ahí escuchan todo bien? No. Bueno, entonces vamos a ir con eso. Vamos a partir hablando de infecciones urinarias y vamos a empezar con las definiciones. Las definiciones son siempre importantes y hay que tenerlas en la cabeza porque es lo que nos ayuda a nosotros a definir qué es cada cuestión en sí. Y ahí está la definición. Es la respuesta inflamatoria del epitelio urinario. ¿Cómo se llama? ¿Qué otra forma de denominación tiene el epitelio urinario? El urotelio. Y es importante que ustedes sepan que el urotelio es todo lo que cubre como mucosa la vía excretora, desde los cálices, las pelvis, el uréter, la vejiga y la uretra. Todo esto es el epitelio urinario o urotelio. Tiene la misma característica en cualquier sector de la vía excretora, por lo tanto se comporta de una manera similar. ¿Está? Entonces es la respuesta inflamatoria del epitelio urinario a la infección bacteriana, que habitualmente se asocia con bacteriuria y piuria. Entonces esa es la definición de una cuestión que se llama infección urinaria. Inflamación del urotelio con la presencia de bacterias y piuria en orina. ¿Está? ¿Qué es la bacteriuria? Evidentemente, como el nombre indica, es la presencia de bacterias en orina. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros muchas veces encontramos procesos inflamatorios en la vejiga que no son bacterianos. No todos los procesos inflamatorios de vejiga o de la vía excretora son de etiología bacteriana. Por eso, para hablar de infección urinaria, tenemos que demostrar la presencia de bacterias en orina. Y de ahí el término bacteriuria. Y la piuria es la presencia de leucocitos en la orina, pero no leucocitos simples, sino que leucocitos que ya han mantenido una lucha con la bacteria, han fagocitado la bacteria y se han transformado en pus. Porque una cantidad de leucocitos mínima, normales, aparece en el sedimento de la orina. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende lo que estamos tratando de explicar? ¿Sí? Bien. Concepto, infección del tracto urinario, llaman algunos a la infección urinaria. Hay que tener dos conceptos. Infección parenquimatosa, y cuando hablamos de parénquima, ¿de qué hablamos? No te escucho. ¿De qué? Hablamos de riñón. Cuando hablamos del parénquima, hablamos del riñón. Cuando hablamos de las vías, hablamos de pelvis, de cálices, pelvis, uréter, vejiga. Entonces tenemos dos definiciones. Una son las infecciones parenquimatosas, que también reciben el nombre de pielonefritis, exactamente, y el otro de la vía urinaria. Que en general el uréter tiene muy pocas posibilidades de tener una infección, una ureteritis, pero sí se manifiesta muy bien en la vejiga, que es parte de la vía urinaria. Las clasificaciones lo que nos sirven es para ordenar un poco el tipo de inflamación que podemos tener nosotros en la vía urinaria. Pueden ser agudas, comienzo súbito, crónicas, que se mantienen en el tiempo, siendo la misma bacteria la que da origen, recurrentes, las que aparecen cada determinado tiempo con diferencia de bacteria, pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Y acá hay un término que después lo vamos a remarcar bien porque quiero que lo tengan presente. Pueden ser complicadas o no complicadas. Las complicadas, en general, son pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes con malformaciones en el árbol urológico, pacientes con litiasis renal, niños y niños y viejos, es decir, los dos extremos de la vida. Y embarazadas, que a veces pueden ser complicadas o no complicadas. Ese es el grupo de las infecciones urinarias complicadas. La no complicada es la infección urinaria común, la cistitis común, la pielonefritis común, que se puede tratar por consultorio externo y en forma de ambulatoria. En un paciente generalmente joven, que no tiene problemas de ingesta, no tiene ningún tipo de
persistencia bacteriana en un sitio anatómico por alguna alteración anatómica, las reficciones, todo esto hace que nosotros la clasifiquemos de una u otra forma con el único fin de ordenarnos y entender qué estamos tratando. Pero acá el concepto fundamental es este, que hay infección parenquimatosa e infección de la vía. Bien, bacteriuria. Habíamos dicho que la bacteriuria era la presencia de bacterias en orina. Para que tenga un valor o un significado, se han puesto valores. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que es significativa cuando hay? ¿Estamos medio desayunados hoy o no? ¿Qué hay cuánto acá? Más de 100.000. Unidades formadoras de colonia por milímetro. Este signo, cuando ustedes si hacen una rayita así, parece un 7 y al revés va a aparecer un 4. Cuando aparece un 7 es más. Que puede ser sintomática, es decir, que puede traer aparejado síntomas, o puede ser asintomática. La asintomática generalmente se encuentra en lo de screening. Acá voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en el PAMI, y en el PAMI hay un montón de mujeres adultas mayores. El screening sería hacer al azar, elegir de 200, 15, 20, y determinar que en esas 20 hay bacteriuria asintomática. O sea, son mujeres portadoras de bacterias en su orina, pero que no tienen síntomas. Eso se denomina bacteriuria asintomática. Y la bacteriuria asintomática es otro concepto que quiero que se metan en la cabeza. Porque nosotros vamos a definir, dentro de lo que son las infecciones urinarias, la bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis. Después vamos a ir aclarando cada uno de esos términos, pero piensen en bacteriuria asintomática, piensen en cistitis y piensen en pielonefritis. Piuria. La piuria con bacteriuria, o sea, pus, bacteria, es igual a una infección del tracto urinario. Si nosotros encontramos en el sedimento bacterias y pus, es porque hay una infección en el tracto urinario. Eso es viendo exclusivamente el sedimento. Y si hay bacteriuria, sin piuria, tenemos que pensar en enfermedades como la tuberculosis, los tumores o los cálculos. Piuria, bacteriuria es sinónimo de infección del tracto urinario. Bacteriuria, sin piuria, pensamos en este tipo de patología: tuberculosis, cáncer y litos. Y la tuberculosis, ténganla en cuenta porque es una enfermedad que desafortunadamente está reapareciendo con más brío que en otros tiempos. Epidemiología. La epidemiología es más o menos el estudio de cómo aparecen, qué edad aparece, con qué frecuencia aparece la patología. Ustedes ven acá que es más frecuente en mujeres, excepto en los recién nacidos. El 1,2% de todas las consultas en mujeres y el 0,6% de los hombres. Entonces sigue siendo una patología que prevalece en las mujeres. El 30% de las mujeres entre los 20 y 40 años va a tener o va a repetir un episodio de infección urinaria. Y acá un dato importante que también tienen que tomar en cuenta es que muchas veces la consulta de este grupo de mujeres es por hematuria. O sea, una mujer consulta por hematuria, a esta edad de la vida lo más probable es que se trate de una infección urinaria. El 1% de las niñas entre 5 y 14 años tiene bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir que tiene bacteriuria asintomática? Que hay presencia de bacterias en la orina, pero no hay síntomas. La pregunta es, ¿tratamos esas bacteriurias asintomáticas? No, depende del caso. A ver. Depende de la situación. Si una mujer embarazada y si un diabético trata si un inmunodeprimido. Dale. Depende de la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si una embarazada se trata, si es un diabético, un paciente inmunodeprimido, no en una persona inmunológicamente normal, digamos. ¿Escucharon algo? No. Bueno, les voy a traducir.
El doctor dice que depende del caso, y tiene razón, depende del caso. Específicamente se trata de la bacteriuria asintomática en las mujeres embarazadas, en la que no solo hay que tratarla, sino que hay que ir a buscarla. Nosotros vamos a buscar la bacteriuria asintomática en la mujer embarazada. Y si está presente, la tratamos. Y la tratamos en la población adulta mayor cuando tenemos que practicar alguna cirugía, por ejemplo, catarata, con la cuestión de marcapaso. Tratamos de mandarla con tratamiento previo en esta bacteriuria asintomática. Evidentemente que los inmunodeprimidos no sé si van a tener una bacteriuria asintomática, lo más probable es que se manifieste como infección urinaria. Si se mantiene como bacteriuria asintomática en los inmunodeprimidos, incluso en los diabéticos, tampoco la tratamos, sino que únicamente cuando aparecen síntomas. O sea que es bien específico. La mujer embarazada y en caso de alguna cirugía se trata la bacteriuria asintomática. ¿Está? 20% de mujeres y 10% de hombres mayores de 65 años tienen bacteriuria. Lo que decíamos, la población de adulto mayor del PAMI es lo que pasa, esta es la realidad que tiene. Y hay mayor probabilidad de infección después de un primer episodio, es decir, ahí ocurre lo que se denomina la reinfección dentro de lo que nosotros veíamos como la clasificación de este tipo de patología. La infección del tracto urinario sintomática en el recién nacido, el 0,14 al 0% en el sexo masculino, 3 a 1. Acá es la única parte donde mayores los varoncitos. Durante el primer año de vida, del 0,3 al 1%, al 1,2%, más frecuente en varones durante los primeros meses de vida. En los prematuros hay bacterias sintomáticas del 2,4 al 3,4%. En el recién nacido a término del 0,7 al 1 también, predominando en el sexo masculino. El primer año de vida la mujer el 0,9 y el hombre el 2,5%. O sea que este periodo de la edad del año de vida es más frecuente en varones. Después del año de la vida, la infección urinaria predomina en el sexo femenino o en las mujeres. Patogenia. ¿Qué es la patogenia? O la etiopatogenia. ¿Cómo se produce la infección en la etiopatogenia? Necesitamos un huésped y un uropatógeno. El huésped, cualquiera de nosotros, cualquier viejito, cualquier joven, cualquier mujer, cualquier hombre, con o sin complicaciones, diabético, no diabético. ¿Y cuáles son las vías más frecuentes como o por las cuales llega la bacteria al riñón? Vía canalicular ascendente. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que es vía canalicular ascendente, ya automáticamente estamos pensando en un grupo de bacterias, ¿no es cierto? ¿Qué bacterias pueden ser? Las enterobacterias, los gram negativos. Entonces ya el hecho de pensar en una vía canalicular ascendente nos da la posibilidad de orientarnos en un diagnóstico. No tenemos que ir a buscar lo difícil, vamos a buscar lo más fácil y lo más frecuente. Y es lo que se da. La vía canalicular ascendente es ano, periné, hablamos de mujer porque es más frecuente en la mujer, vagina, uretra cortita, vejiga. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué factores predisponen a que haya más bacterias que puedan provocar infección urinaria en la mujer? Los hábitos, la constipación, aguantarse mucho tiempo la gana de orinar, a mayor cantidad de materia fecal, mayor cantidad de bacterias. Entonces, si hay constipación, hay un buen volumen de materia fecal y hay un mejor volumen de bacterias que salen del ano, van al periné, van a la vagina, van a la uretra y van a la vejiga. En el hombre este mecanismo no es tan frecuente, se puede dar, pero es mucho más frecuente en las instrumentaciones y todas esas cuestiones, con las que nosotros arrastramos las bacterias colocando una sonda o haciendo una dilatación a la vejiga. Por eso es mucho más frecuente la infección urinaria cuando hablamos de cistitis en las mujeres, por su anatomía y por sus hábitos. Entonces, dentro del tratamiento que nosotros implementamos o aconsejamos en las mujeres, muchas veces cambiar de hábitos.
no aguantar la gana de orinar y tener una evacuación intestinal dentro de lo que se pueda normal. O sea, no se puede pensar que alguien esté 4, 5, 6 días que pasa sin ir de cuerpo. Entonces hay que cambiar un poco los hábitos. Y el otro hábito que hay que cambiar en las mujeres jóvenes también, yo digo siempre limpita pero no fanática. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer en la etapa de los 30 a 40 años está en una edad reproductiva en la cual tiene bacterias que la defiende, tiene un moco que la defiende, tiene un pH que la defiende por el mismo sistema hormonal que ella produce. Entonces cuando van al baño y se lavan con enjuagador, con antiséptico, con todo, lo único que hacen es sacar esa barrera, o esa primera barrera defensiva y facilitar el ascenso de las bacterias patológicas a su vía urinaria. ¿Es claro el concepto? O sea, limpita pero no fanática. No hay que abusar ni de los antisépticos ni del lavaje, igual que el uso del bidet, como ustedes deben saber, eso ya lo saben todos. Se lava la vagina hacia el ano y no el ano hacia la vagina, para no arrastrar justamente las bacterias que están en el ano hacia la vagina y provocar el ascenso de las bacterias a la uretra y a la vejiga. Bueno, como mucho la vía canalicular ascendente, y decimos que ya con esto nosotros tenemos idea de qué bacterias nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar los enteropatógenos, fundamentalmente Escherichia coli y los gram negativos. La otra vía es la vía hematógena. No es lo más común, pero también nos va a cambiar la bacteria que nosotros vamos a encontrar en la orina. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué vamos a encontrar el Staphylo áureo, cándida? ¿Por qué vamos a encontrar? Porque es una infección que se produce en otro sistema del organismo y que viaja por vía sanguínea al riñón y se localiza. Y hay otro foco. Y el foco de la garganta que puede dar una pielonefritis, el foco de una infección de la piel, es otra bacteria y nos va a hablar de otro compromiso y de otra forma de llegada de la bacteria al riñón. No es la más importante, con la más importante ustedes fíjense que es esta, la vía ascendente, canalicular ascendente a través del reservorio fecal. También tienen que pensar que hay otras patologías que son por vía canalicular ascendente. Y si nosotros pensamos en el árbol urinario, vemos la uretra. Entonces, los problemas inflamatorios de la uretritis, ¿cómo serían? Canalicular ascendente. Se mete la bacteria en la uretra, coloniza y provoca una uretritis. En la próstata, ¿cómo sería una prostatitis? Lo mismo. A través de la uretra, vesículas seminales, próstata, y también son infecciones que se producen por vía canalicular ascendente. También las orquitis muchas veces se producen por vía canalicular ascendente, aunque las orquitis tenemos que tener en cuenta los procesos virales que se puedan presentar, que ya son por vía hematógena. ¿Está? Y la vía linfática, que es raro y que quizás podríamos decir que no está aprobado, que por vía linfática haya una infección de la vía urinaria. En infecciones intestinales graves o un absceso retroperitoneal que por contigüidad enferme al riñón. ¿Está? Pero no es lo más frecuente y en realidad no está muy demostrado, pero hay que nombrarlos y ustedes les preguntan cuáles son las 3 vías. Estas son las 3 vías de cómo llega la bacteria al riñón. Y esta es la más frecuente. ¿Está? ¿Es claro? Bien. Bueno, volviendo a lo que decíamos, patógenos. La misma idea. Coli, el 85% de la enfermedad urinaria de la comunidad y el 50% de las nosocomiales. Siempre que hay que hacer una diferencia entre lo que es lo de la comunidad y lo nosocomial, porque hay diferencia de resistencia a los antibióticos. No es lo mismo una Escherichia coli nosocomial que una Escherichia coli de la comunidad. Una Escherichia coli de la comunidad es mucho más fácil tratarla con antibióticos más simples. Las nosocomiales a veces por múltiples tratamientos
crean una resistencia y necesitamos antibióticos caros y quizá endovenosos para tratar una infección urinaria común. Entonces, pero como pueden ver, sigue siendo la bacteria que está en la materia fecal la responsable en el mayor porcentaje de estas infecciones urinarias. Después vienen los gram negativos como Klebsiella, gram positivo, el fecal, el estafilococo saprofítico, y las nosocomiales sigue la Escherichia coli, que sigue la enterofecal, y Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, etc. O sea que hay una relación en lo que produce la enfermedad, cómo produce la enfermedad y qué bacteria vamos a encontrar, sea nosocomial o no sea nosocomial. Vía canalicular ascendente, cualquiera de los pacientes que se enferman, siempre pensamos en el grupo de las enterobacterias y los gram negativos. En primera instancia, no quiere decir que no encontremos otro tipo de bacterias. ¿Está? O sea que si yo le pregunto mañana en el examen cuáles son las bacterias que con más frecuencia producen infección urinaria, no me pueden decir el estafilococo dorado. ¿Está? Bien. Si a ustedes se les va ocurriendo alguna pregunta, a medida que vamos desarrollando el tema, la hacen. No importa que metamos la pata, porque la pata la metemos ahora. Y queda todo entre nosotros. ¿Está? Bueno, los diabéticos. Los diabéticos es un grupo que nos va a traer siempre alguna complicación. Hablamos del diabético no controlado, del gordo, la gordita que no toma el hipoglucemiante o que se hace la insulina cuando se acuerda, que no se mide su glucemia. Acuérdense que ahora a los diabéticos se les provee de un aparatito para hacer su control de glucemia en la casa a la hora que ellos quieran, o sea que puede haber un control de la glucemia bastante estricto de parte del paciente que no colabora con la dieta. Entonces, ¿qué pasa con el diabético? Tiene mucho azúcar en todos lados, y tiene mucho azúcar en la orina, y eso es cultivo enriquecido. La orina es un caldo de cultivo enriquecido, más si tiene azúcar para la bacteria. Entonces, tiene 3 posibilidades más de infectarse con el grupo de los Bacillus aerococcus, de la Candida albicans y de la Klebsiella. La Cándida, acuérdense que es un hongo que es oportunista, entonces busca un paciente que le dé la posibilidad de desarrollarse. Y un diabético es un paciente ideal para el desarrollo de hongos y patologías o infecciones mucho más severas que en un paciente no diabético. Estos gérmenes son raros, pero están presentes: la candidela vaginal, el micoplasma, ureoplasma y los anaerobios, tuberculosis, clamidia, que para investigar esto necesitamos cultivos especiales. Acuérdense que para solicitar la presencia o para que aparezca el bacilo de la tuberculosis tienen que pedir el cultivo del bacilo ácido alcohol resistente, que se hace en medios diferentes a los medios comunes que se utilizan para las bacterias comunes. Y que hay que pensarlo cuando hay piuria y no hay bacteriuria. Pensamos en una tuberculosis y vamos a pedir el cultivo del bacilo ácido alcohol resistente. ¿Está? Bueno, diagnóstico. Y esto es lo que tienen que manejar ustedes, chicos, por eso yo les digo que es clínico. Lo demás es para entender cómo se produce la enfermedad y cuál es el germen que con más frecuencia va a provocar la enfermedad. Hablamos 10 minutos para entender eso. La enfermedad se produce por vía canalicular ascendente en la mayoría de los casos, y los gérmenes o los gram negativos que vienen de la materia fecal. Salvo las excepciones, pacientes con sonda, pacientes cuando la cuestión está complicada, pero en la mayoría de los casos el mecanismo es ese. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico a ustedes, acá quizás no está ordenado, no sé si lo ordené, pero esquematicen y dividan siempre dentro del diagnóstico qué pedimos para hacer diagnóstico. Pedimos pruebas de laboratorio y pedimos pruebas por imágenes. Entonces ustedes hagan por un ladito laboratorio y por el otro ladito hagan imágenes, pero como esquema mental. Entonces, y eso ante cualquier patología, cualquier enfermedad que ustedes traten, esquematicen porque les va a facilitar el trabajo. ¿Cómo hacemos diagnóstico?
Esto correspondería a una prueba de laboratorio, ¿no es cierto? Examen general de orina. ¿Qué esperamos encontrar en la orina? Bacterias. Está ahí, está escrito. Bacterias. En el examen directo, el bioquímico pone la orina y ve bacterias. Necesita más o menos 30.000 bacterias por mililitro para verla en forma directa. Es decir, dice acá hay gérmenes. ¿Qué es la otra cosa que necesitamos? Piurias. O sea, que esta bacteria haya peleado con el leucocito y haya provocado pus. Y ahí ya, como decíamos anteriormente, estamos ante la presencia de una infección del tracto urinario. ¿Qué otra cosa puede haber? Hematuria, que es lo que decíamos. Muchas veces la consulta es por hematuria, en un gran porcentaje de las veces. Y cuando hay células epiteliales planas, que no son las células características del urotelio, pensamos nosotros que hay contaminación de prepucio, vagina o de la uretra anterior. O sea, estas células no es normal que estén en la orina. Por eso, cuando nosotros pedimos el cultivo de orina, le decimos al paciente que el primer chorrito lo elimine, el segundo chorrito lo ponga en el frasquito previa higiene de la zona genital, ya sea pene o vagina, con agua, jabón y bien sequito. Primer chorrito afuera, segundo chorrito en el frasco y mandamos a pedir el urocultivo. Cuando se dice que hay mucus, ¿qué sería? Moco, puede haber, o moco vaginal. Una de hombre. Y puede ser secreción prostática también. Por eso es conveniente lavar la uretra. Con el primer chorrito sacamos todo lo que hay en ese momento en la uretra y el segundo chorrito estamos seguros que lo viene limpio en la vagina. ¿Estamos claros? Bueno, son cuestiones técnicas que quizás no la hagamos nunca nosotros, pero la tenemos que saber porque en alguna vez nos pueden venir a preguntar. ¿Cómo tenemos la muestra? ¿Cómo obtenemos la recolección? Por aspiración suprapúbica. Con una agujita, pinchamos y sale la orina. Evidentemente hay que hacer una asepsia del lugar, limpiar bien, hacer un campito. Y esto se recomienda en recién nacido y en pacientes parapléjicos que por ahí tienen una vejiga neurogénica que no nos va a permitir tener una muestra de orina. No doloroso, no sé quién lo escribió esto, pero por ahí duele un poquitito, el pinchazo siempre duele, es molesto. De todas maneras, si es parapléjico no le va a doler, pero en chiquito hay que tenerlo a veces agarradito con el papá, la mamá y pincharlo. Cateterización uretral de la mujer. Muchas veces la mujer viene muy contaminada a la muestra, viene muy contaminada, sobre todo las mujeres grandes, viejitas, que se higienizan poco o que no saben higienizarse o que se olvidaron higienizarse o que no llegan para higienizarse. Entonces uno las tiene que llevar al consultorio, higienizarlas bien, cateterizar y sacar la muestra de orina con una sondita vesical. Y la muestra de emisión, técnica de recolección al acecho, esto es para los chiquitos que hay que estar esperando cuando larga el chorrito, andar con el fresquito ahí y agarrar la muestrita de orina. Y estos son la presencia de estos elementos, es signo de contaminación, células epiteliales, lactobacilos, y cuando no hay antisepsia nos da falsos negativos. O sea que la higiene en la obtención de la muestra para el cultivo es importante, para que tengamos realmente una orina que viene de la vejiga. En general la orina no tiene que tener bacterias. La muestra de orina en un paciente sano, en cualquiera de ustedes, si nosotros la sacáramos en forma antiséptica y la volviéramos a inyectar, ni siquiera provocaría enfermedad, porque es un líquido que está totalmente libre de bacterias. Es ejemplo esto, para que ustedes piensen en que la orina es limpita. No quiere decir que se vayan a inyectar o que hagan la uroterapia que hacen algunos de tomarse la orina. Bueno, lo menos que nos alcanzan son 10 mililitros de orina, o sea que no es mucho.
mucho tampoco lo que tenemos, que no necesitamos medio litro de orina. Con 10 mililitros nos alcanza. Estas son las placas de Petri donde se siembra las gotitas de orina y van apareciendo las bacterias. Refrigerar inmediatamente si nosotros no tenemos la posibilidad de que el paciente entregue la muestra en forma inmediata al bioquímico. Y cultivar antes de las 24 horas, no más de 24 de horas, refrigerada la orina no sirve. Después ya puede estar contaminada. Si estamos en el medio del campo, viene el bioquímico a la mañana, 24 horas como máximo de guardada en la heladera, la orina todavía está en condiciones de ser utilizada, si no ya puede estar contaminada. ¿Está? 10,5 unidades formadoras de colonia por milímetro, también nos da más falso positivo, 20% nos da contaminación, las mujeres son más susceptibles y en hombres no circuncidados hay menos posibilidades de contaminación. Y acá hay algo importante. Si bien es cierto el valor de 10,5 unidades formadores de colonia en la presencia de un análisis de orina, lo que importa, por eso yo decía que esto es clínico, es la sintomatología. Si el paciente tiene o la paciente tiene 10,2 a 10,4 unidades formadoras de colonia, no entra en el rango de los 10,5 y tiene síntomas, tiene una infección urinaria. Lo que prevalece, chicos, como en todas las enfermedades del ser humano, es la clínica. Si tiene ardor, si tiene dolor, si tiene tenemo, si orinó con sangre, por más que nos venga 10,2 unidades formadoras de colonia en el examen de orina, tiene una infección del tracto urinario. ¿Está? Bien. Bueno, si tiene de 10,2 más síntomas, el diagnóstico va a evaluar la polaquiuria. O sea, siempre nosotros evaluamos la sintomatología. Lo que nos habla a nosotros la sintomatología. Después veremos la cantidad de colonias que tiene y la bacteria que tiene y daremos el tratamiento adecuado de acuerdo al antibiograma. Pero no nos olvidemos que esta cuestión es clínica, no es de laboratorio. Las pruebas de laboratorio nos sirven a nosotros para orientarnos en el diagnóstico clínico. La clínica hace el diagnóstico, en este caso, de las infecciones urinarias. ¿Está? ¿Es claro ese concepto? Bien. Y ahí está en relación a lo que yo les decía antes. Puede haber bacteriuria sintomática de 10,4 unidades formadoras de colonia, pero si no tiene síntomas, estamos ante la presencia de una bacteriuria sintomática y no la tratamos. Acá tenemos menos unidades formadoras de colonia, pero tenemos síntomas, tenemos enfermedad. El paciente nos refiere sintomatología y eso sí es enfermedad, eso es infección urinaria. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Nos enredamos con esto? ¿No? Bueno, esta es la infección clásica, no complicada. Es una paciente que no tiene alteraciones fisiológicas o anatómicas en su vía urinaria. Hay ausencia de instrumentación o de cirugía. Y cuando hablo de instrumentación hablo de colocar sondas vesicales, de poner reniqué, de dilatar, de hacer citoscopía, de cualquier estudio que se haga a través de la uretra. En ese sentido hablamos de instrumentación en urología. O de alguna cirugía urológica. O de otro tipo que haya provocado infecciones urinarias. No hay nada, ni alteraciones fisiológicas y hay ausencia de esto. Acá volvemos a este concepto, y esto grábenselo, mayor incidencia en mujeres de 20 a 40 años, o sea, en la edad reproductiva de la vida. ¿Cuál el germen importante? El más importante, volvemos a lo mismo, sigue siendo la coli, el Staphylococcus saprophyticus, la Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterococo, o sea, todos gran negativos que vienen de la materia fecal o de por ahí abajo. ¿Está? Y muchas veces este grupo de mujeres no consulta por síntomas, sino que consulta por hematuria. Un chorrito de sangre, perdí un chorrito de sangre. ¿Está? Y yo
recalco eso porque eso es medio que creo que lo preguntan en los exámenes. En una mujer joven de 40 años, en caso de hematuria, ¿en qué piensa usted? En infección urinaria. En la primera instancia, lo que no quiere decir que cualquier hematuria hay que estudiarla bien después, con otro tipo de estudio. Pero lo primero que se orienta a una mujer de 20 a 40 años que debuta con un episodio de hematuria, pensamos en una infección urinaria. Clínica: disuria, polaquiuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico o abdominal bajo. Otros: hematuria, síntomas símil uretritis, fundamentalmente en los hombres. O sea, la uretritis sería ya un poco más de ardor en el pene, en la uretra, en el periné, cerca de la glándula prostática. ¿Sí? Si tiene hematuria, pero no tiene ningún otro síntoma, ¿sería igual infección urinaria? No. Lo que yo te digo, no es como en la mujer joven, vos pensás en una infección urinaria. Cuando yo te digo pensar en una infección urinaria, no quiere decir que tienes que pensar en la otra patología. No, igual si me preguntas lo primero que pensás, si no hematuria, no tiene ningún otro síntoma, Pensar en una infección urinaria. Lo que no quiere decir que esa corroboré la infección, vos le pedís cultivo, le das tratamiento y después estudiás el síntoma de hematuria, porque toda hematuria hay que estudiarla bien, sobre todo si se repite un par de veces. O sea, no nos quedemos con la idea de que la hematuria en la mujer es infección urinaria. Es lo primero que pensás en una infección urinaria. La tratás, pedís cultivo y te va a dar que es una infección urinaria. Si vuelve a repetir, por ejemplo, un episodio de hematuria, vos pedís todos los estudios para... Además no va a ser una hematuria franca, por ahí va a ser una microhematuria. ¿Está? Pero pensalo como primera posibilidad. ¿Te quedó claro? sí. Bueno, diagnóstico, el examen general de orina, el sedimento, el urocultivo, mayor a 100, las famosas 100.000 unidades formadores de colonia. Que como habíamos dicho, aunque tenga menos, pero tiene síntomas, tiene infección urinaria igual. Esto no sé lo que quiere decir. Lo vamos a pasar por alto, no está muy clarito. Bueno, estos son los antibióticos que se usan con mayor frecuencia. De forma oral, la ciprofloxacina, la enoxacin, levofloxacina, trimetoprima sulfa, dimetoprima, nitrofurantoína, norfloxacina, las quinolonas con la levofloxacina incluida, amoxicilina, cefalexina. En general, la cistitis se usan tratamiento por vía oral. ¿Está? Como nosotros pensamos en una paciente, esto está extraído del libro de Farrell, creo que sí. Pensamos una infección común, una primera infección en una chica o en una mujer joven, vamos siempre a los antibióticos más baratos, más accesibles, no tenemos que ir a lo más caro. Si no es alérgica a la penicilina, con una amoxicilina dúo o con una cefalosporina de primera generación, tienen que andar bien. No tenemos que ir a los antibióticos más caros porque vamos a ocasionar resistencia y cada vez vamos a ir gastando más plata, que es lo que pasa con esto de los antibióticos. Sale un antibiótico, lo ponen de moda, no sirve tanto como un viejo antibiótico y gastamos mucho más dinero. Pero eso es tema de otra discusión. Y vamos acá a lo que nos interesa fundamentalmente, que también el criterio es que es una patología de diagnóstico clínico. ¿Por cuántos días se da el antibiótico? El antibiótico, la cistitis lo puede dar como lo hacen actualmente los viejos urólogos y los clínicos viejos por 7 a 10 días, o algunos antibióticos con 3 a 4 días en el caso de la ciprofloxacina, pero decide 7 días de tratamiento como mínimo. ¿Está? Hacer el tratamiento, dejar pasar una semana, que se elimine de la sangre el antibiótico y volver a pedir un cultivo.
¿Está? Pielonefritis aguda. Hablemos del término pielonefritis. ¿Qué significa pielonefritis? La palabra se los indica. Infección. Piensen en la palabra. Inflamación, pielocalición. Entonces, inflamación de la pelvis, metamos los cálices que están un poquito más arriba, si no queremos no lo metemos, pero es inflamación de la pelvis y del parénquima renal. ¿Está? Eso es pielonefritis aguda, y aguda porque el comienzo es uno. Ahí está la definición. Inflamación del riñón, la pelvis renal. Presentación clínica. Acá no es lo mismo que una cistitis. La cistitis tenemos síntomas urinarios bajos. Y también la podemos dividir la infección urinaria, si ustedes quieren, en infección urinaria baja y en infección urinaria alta. Por la sintomatología que hay. Acá hay escalofrío, hay fiebre, hay dolor lumbar, hay disturbios por la quiebra y urgencia. Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea. O sea que es un cuadro más parecido a un proceso séptico en su comienzo que una simple infección de la vejiga. Volvemos al mismo. ¿Cómo llega la bacteria al riñón? Por vía ascendente. ¿Qué tiene que haber para que llegue de la vejiga a través del uréter al riñón la bacteria? Reflujo vesículo uretero. Tiene que haber algún mecanismo que permita el reflujo. Y este es el caso común de las embarazadas. Por eso la bacteriuria asintomática de la embarazada hay que ir a buscarla, porque el feto deforma todo lo que es la vía urinaria, dilata la vía urinaria, empuja la vejiga y permite el reflujo. Entonces hay que evitar la pielonefritis de la embarazada. El diagnóstico clínico, fundamentalmente, más el urocultivo. El urocultivo, las mismas características que para pedir el urocultivo en el caso de la cistitis. La orina completa, laboratorio e imágenes. Hagan el esquema, ¿qué hace el doctor? De laboratorio y de imágenes. Entonces, de laboratorio, ¿qué van a solicitar ustedes para el estudio de un paciente con una pielonefritis? Hemograma, glucemia, uremia, creatinina, tienen que ver cómo está funcionando el riñón. O sea, una rutina completa. Al margen del urocultivo. La presencia de gran cantidad de cilindros granulosos o leucocitarios nos habla en el sedimento de un cuadro pielonefrítico. Los hemocultivos, que son los que se hacen cuando el paciente tiene el episodio febril, se saca sangre y se van a cultivar, son positivos únicamente en el 25% de los casos, y cuando encontramos la bacteria, en general se trata de la misma bacteria, el mismo germen urinario, lo que de todas maneras corrobora el diagnóstico y no hace cambiar la conducta terapéutica. Continuamos con el antibiótico que habíamos elegido. ¿Para qué pedimos nosotros estudios por imágenes? Ustedes acuérdense que los estudios por imagen y el laboratorio se llaman estudios complementarios en general. Nosotros para ordenarlos los dividimos en estudios por imagen y en estudios de laboratorio, pero son complementarios. Si son complementarios quiere decir que nos ayudan para algo. Entonces nos ayudan para llegar a determinado diagnóstico que con la clínica no basta. Lo pedimos para ayudar al diagnóstico de pielonefritis, poner de manifiesto daño renal si lo hay, descartar anomalías anatómicas si las hubiera, diferenciar dilataciones funcionales de dilataciones orgánicas de la vía urinaria, valorar la función renal total o diferencial, descubrir litiasis y evaluar resultados del tratamiento médico o quirúrgico que nosotros hayamos realizado. En caso de sospechar pielonefritis complicada, realizar ecografía para excluir cálculos o algún proceso obstructivo. Esto debe ser indicado, además, en caso de no responder a la terapia en 72 horas.
Tratamiento de la comunidad. Pielonefritis no complicada. Sin náusea ni vómito, no embarazada. O sea, un paciente que llega con un dolor lumbar, con fiebre, que tolera por vía oral, que no es necesario internarlo, no se va a deshidratar, le podemos dar medicación por vía oral. Y elegimos Cipro, 500 cada 12 horas, trimethorpina sulfa, 160, 800 miligramos cada 12 horas, levofloxacina, norfloxacina, cefalexina, no menos de 10 a 14 días. Esa es la pielonefritis no complicada. Evidentemente al paciente lo llamamos para controlarlo. Nos le digamos, tome esto y venía en 14 días porque se nos puede complicar en el camino. Lo citamos dentro de las 72 horas después para ver cómo anda. ¿Está? Tratamiento, paciente gravemente enfermo. Y acá hay criterios de internación. ¿A quién internaríamos? No necesariamente gravemente enfermo. Una embarazada no está gravemente enferma, pero es una paciente que necesita internación muchas veces. Un paciente con vómitos. Paciente con vómitos. Paciente con vómitos. ¿Qué más? Los extremos, vayan a los extremos de la vida. A los niñitos, chiquitos y a los viejos. Generalmente se interna porque hay que estudiarlo, hay que ver si no son diabéticos, hay que hacer una serie de cuestiones. Y que necesitan la administración de medicamentos por vía endovenosa, quizás porque no toleran por vía oral. ¿Qué elegimos? La vía endovenosa, ampicilina genta, empezamos en forma empírica, siempre se empieza en forma empírica. Antes de empezar con el antibiótico nosotros tenemos que obtener una muestra del cultivo, mandarlo a analizar y tenemos como parámetro la fiebre, que en 48 a 72 horas no bajó. Quiere decir que estamos con el antibiótico que no es el indicado y nos obliga a replantear el tratamiento. ¿Está? O sea, el parámetro de la fiebre es importante en el diagnóstico del seguimiento de la pielonefritis una vez que nosotros iniciamos el tratamiento en forma empírica. ¿Está? Ciprofloxacina también por vía endovenosa y ceftriaxona, que es una cefalosporina de otra generación y también más cara. En las embarazadas, ceftriaxona, apikenta, acetronam, y pasamos luego del episodio agudo a vía oral, según antibiograma, con cefalosporina, cefalexina de 500 miligramos cada 6 horas. Conviene o se sugiere realizar cultivos intratratamiento si no hay respuesta. Al cuarto día, al 10º día de finalizado el tratamiento para ver si el tratamiento logró terminar con la bacteria que estaba provocando la patología. El día 30% de los pacientes recae luego del tratamiento. Se sugiere realizar 14 días más de tratamiento, repitiendo un monocultivo para ver si es la misma bacteria. Y en algunos casos es necesario, como en los casos de abscesos, 6 semanas de tratamiento y pudiendo incluso llegar a tener que drenarlo en forma quirúrgica. Vamos a hablar un poco de la gangrena de Fournier, que es una urgencia y que tienen que conocerla. Es una fascitis. ¿Saben lo que es la fascia ustedes? ¿Tienen idea de lo que es una fascia? Poco y nada. Ya estamos terminando, no se distraigan, ya estamos terminando. La fascia es el tejido de sostén que va entre los músculos, que sirve para sostener vasos, nervios, todo eso. Y va dándole un sostén a todos los tejidos del organismo. La fascia, cuando hablamos de la fascitis necrotizante de Fournier, hablamos fundamentalmente de las regiones perineal, genital y perineal, pero no quiere decir que no haya fascitis en otras partes del cuerpo. Se disemina a través de los planos faciales, cutáneos, puede representar solo una pequeña proporción del tejido necrótico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a veces en la piel vemos o visualizamos una pequeña lesión, pero como la infección se va diseminando a través de los planos faciales, va subcutáneo y nosotros no lo vemos y está generando una gran destrucción de tejido. Es una urgencia urológica. Factores predisponentes, como todos,
diabetes, alcohol, quimio, corticoterapia, malnutrición, bajo nivel psicológico, SIDA, droga, adicción, una serie de cuestiones que ustedes bien conocen. Tenemos 3 factores desencadenantes: un foco urogenital, un foco anorrectal y un foco cutáneo. Urogenital a través de una instrumentación, anorrectal algún proceso de fístula u otra costumbre que pueda tener el paciente, y un foco cutáneo que puede ser incluso un rascadito que haya provocado una lesión, que es por donde ingresa la bacteria. El urogenital tenemos la estrechez, la sonda, la cateterización, cálculo, masaje prostático, biopsia prostática, carcinoma vertical, infección urinaria y urinoma. Todo esto más la calidad del paciente que lo hace estar disminuido en su defensa. O sea, son pacientes generalmente que tienen cierto grado de inmunodepresión. El foco anorrectal, abscesos, fístulas, fisuras, instrumentaciones anorrectales, carcinoma, sigmoide, perforación rectal por cuerpo extraño. Todo lo que provoque una pequeña herida en un paciente disminuido en su defensa puede provocar este tipo de fascitis. El foco cutáneo, la vasectomía, inserción de prótesis peniana, electrocauterio de lesiones, abscesos cutáneos. Tiene un gran positivo, gran negativo, anaerobio, pero en general siempre he hablado de que es una flora que puede ser mixta. Puede haber de todo lo que ustedes se le ocurra ahí. Y la clínica, el dolor, escozor de pene o escroto, fiebre, aumento del tamaño, con signo inflamatorio evidente en el escroto, crepitación, lo que no habla de gas. Síntomas sistémicos de infección, o sea que es un paciente que está entrando en un proceso séptico, sin llegar todavía al shock séptico. El diagnóstico clínico, radiológico, convencional, ultrasonografía, TAC, resonancia magnética, pero es evidentemente clínico el diagnóstico. Acá vemos una lesión, un escroto de todo tamaño, que si uno lo ve y dice que es un proceso inflamatorio, puede pensar únicamente que es una orquitis, porque está coloradito, puede estar caliente ahí a la palpación. Levantamos el escroto, vemos aquí alguna pequeña lesión, pero también nos habla de un proceso inflamatorio. Y esto es lo que yo quería indicarle. Acá sí vemos una lesión chiquita, negrita, que nos está hablando de que hay algo más y de que quizá acá adentro no sea simplemente un proceso inflamatorio, sino que haya algo más. Esto ya es necrosis. Entonces por eso hay que revisarlo bien. Tratamiento, como todo paciente con una infección generalizada, medidas de soporte general, es decir, hidratación, antibiótico terapia y el debilitamiento quirúrgico, porque esto, chicos, avanza en forma rápida. No es una cosa que evolucione en una semana. En 48 horas la infección de nada pasó a ser catastrófica para el paciente muchas veces. Generalmente requiere una revisión quirúrgica después de las 24 horas para volver a evaluar si sigue la necrosis, soporte general, antitérmico, hidratación, control estricto de signos vitales, control de acidosis, glicemia, falla multiorgánica. Es decir, tenemos que estar pendientes de que el paciente no entre en shock séptico, porque lo lleva al shock séptico y se mueren. El quirúrgico es de debilitamiento amplio, con derivaciones urinarias si fuera necesario, porque a veces está dañada la uretra, entonces tenemos que hacer una cistostomía. Derivación intestinal, se puede llegar a la colostomía. Y posteriormente la cirugía reconstructiva de lo que nosotros hayamos derivado. A pesar de toda esta conducta, la mortalidad va del 16 al 40%, o sea que es una mortalidad alta. Ahí está la lesión chiquitita, que parece insignificante, pero cuando se desligó, los doctores encontraron trombosis, pus. Aguántenme un cachito. Limpiaron bien, siguen habiendo vasitos trombosados que quizás sigan necrosando. Se limpió bien la zona. Ven cómo queda, limpito de pus. Y después se reconstruye.